Amigos, buenos días, hermanos que nos sintonizan, que nos ven una vez más a través de internet. Gracias por acompañarnos a otra nueva emisión de este culto virtual que tenemos a la distancia. Son tiempos raros, tiempos extraños, ¿sí? Pero están en las manos de Dios, ¿sí? Dios nos propuso este tiempo, esta forma de reunirnos, y sabemos que si estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, nuestro Dios está en medio nuestro, así que demos gloria a Dios por eso, porque sabemos que creemos en un Dios que vive, en un Dios real, en un Dios tangible, que podemos verlo todos los días de nuestra vida. Vamos a comenzar este culto, ¿les parece? Orando a nuestro Dios. Señor, te agradecemos una vez más en esta mañana que nos hayas reunido, Señor, a través de internet, a través de este medio distinto que tú nos has propuesto. Te agradecemos la posibilidad que tenemos de reunirnos, Señor, de esta manera. Gracias porque tú estás en control de las cosas y tú estás por sobre las cosas, y sabemos que todo esto está bajo tu control y bajo tu decisión, y sabemos que lo que tú haces y lo que tú nos propones es para nuestro bien. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, Señor, el hecho de que un día te hayamos conocido, que hayamos conocido a Jesús, a nuestro Salvador, y nos pudimos acercar a ti, Señor, para que tú nos consueles y nos des fuerza y nos des sabiduría y nos des compañía y nos estés protegiendo y guardándonos en todo momento. Señor, en esta oportunidad queremos pedir tu bendición para esta reunión, Señor, para Marcelo, para su vida, que seas tú el que hable a través de él, y sea tu voz la que nos llegue a nuestros corazones y podamos aprender más de ti y saber tu verdad. Señor, ponemos esta reunión en tus manos, agradecidos por todo, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, y algo que le queríamos compartir nosotros como familia, primero una conversación que tuvimos hace poco con Norman de qué hubiese pasado, imagínense, si esta misma situación se hubiese dado en los años 80, 90, donde la conectividad no era tan habitual. Para los que no estaban en esa época, nosotros teníamos entre 10 y 20 años, del 90 al 2000, porque somos del 80 y del 79. Imagínense que muy pocos tenían línea de teléfono. El teléfono fijo no era habitual en todas las casas, eran muy pocos. Internet no existía, olvídense. Norman, en el 92 aproximadamente, me mandaba cartas por correo. Así que imagínense cómo sería si nos toca una pandemia, donde no podemos salir, no podemos ir a la reunión, por meses no veríamos a los hermanos, no sabríamos cómo son. Imagínense los bebés que nacen en plena pandemia, nacen y uno los ve recién a los 6 meses, ya es un bebé crecido, ya es un bebé grande, se perdió un montón de etapas. Sin embargo, Dios preparó todo, dice que todo lo hace hermoso en su tiempo, y permitió esta situación en este momento justo, donde nosotros, a través de un teléfono que lo podemos llevar a todos lados, podemos ver a una persona que está a millones de kilómetros. Yo me conecto con mi mejor amiga que vive en Italia y hablo con ella como si estuviera en la casa de al lado. Y eso es algo que permitió Dios en este tiempo, y es algo que como cristianos, gracias a Dios, pudimos aprovechar para poder congregarnos, y esta nueva manera de congregarnos permitió que mantuviéramos la comunión, esa comunión que para nosotros, sus hijos, es tan importante, tanto con Dios como con nuestros hermanos. Así que bueno, eso también es algo para darle gloria a Dios, que nos permitió este medio y que lo podemos usar. Es algo maravilloso. Y algo que estuvimos también, nos pidieron que hagamos un balance así de cómo nos había ido en la cuarentena. Y bueno, la cuarentena, que fue para mi vida particular, fue un poquito catastrófica en el sentido laboral. Yo empecé a trabajar, dejé un trabajo por el que había estado orando mucho tiempo, porque no estaba cómoda. Encontré un trabajo que me gustaba mucho, empecé a trabajar un jueves y el lunes empezó la cuarentena y me quedé encerradita en mi casa sin poder ir a trabajar, y todavía no se reactivó mi trabajo. Así que bueno, eso estamos a la espera. Pero en todo este tiempo
algo que yo particularmente tengo muy presente siempre en mis preguntas es el por qué. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué propósito hay? Porque todo lo que pasa en nuestra vida con Dios tiene un propósito. Y un propósito muy, muy claro que encontré desde el principio fue lo que pasó con nuestros niños. El año pasado, algo que nosotros charlábamos mucho en la cocina de la iglesia, con las hermanas y en los lugares con los que teníamos oportunidad de charlar, era qué iba a pasar con nuestros hijos en las escuelas cuando se empezaran a hablar temas que son completamente opuestos a lo que nosotros tenemos instaurado como en lo que creemos, a lo que Dios nos puso en nuestros corazones de cómo son los preceptos de Él. Todo completamente opuesto a sus enseñanzas. ¿Cómo iba a ser esa situación con nuestros niños? Creo que nuestra oración fue tan grande que Dios hizo un parate. Y está bien, yo siento que Argentina es el centro del universo porque no sé si en todos los países habrá sido así, pero acá dijo, los niños salen de la escuela por completo. Ninguno va a estar en la escuela. Y si alguna mamá tuvo la oportunidad de escuchar algunas clases, no sé, nosotros instauramos una oficina en casa donde la computadora quedó en la mesa del living, porque así todas las tareas se hacían ahí y podían trabajar. Entonces, cada vez que había Zoom, la computadora estaba enfrente de la mesa y nosotros del lado opuesto tomando mate. Y los Zooms por lo general estaban muteados. Y muchas veces nos pasó estar escuchando a la maestra y nosotros le decíamos a Feli o a Aitana, o a la que estuviera escuchando, que muteara la clase y hacíamos completamente la clase opuesta a lo que decía la maestra. Con respecto a las conformaciones familiares, con respecto a determinados valores que había que instaurar y un montón de cosas que le querían inculcar a nuestros niños. Y un versículo que está muy presente en la Biblia y que todo el mundo lo conoce es el Proverbio 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y ese instruye, muchas veces nosotros lo solemos dejar, principalmente los que estamos en familias cristianas, a la misma iglesia. Pero en este momento Dios estaba hablando a nosotros, me habló a mí, fue Él instruye. Está bien, yo le estoy diciendo que no es así, pero ¿cómo quiere Dios que sea? Y como familia nos pareció importante que había que trabajar en eso, desde qué se veía, qué se leía, qué se escuchaba. La música es terrible, las letras son muy explícitas, algo que nosotros también prestamos atención fue como cosas que hace 2 años una canción no las decía, este año las hablaba explícitamente sin ocultar nada. Y ya no hay filtro en lo que se dice en una canción, lo que se muestra en la televisión, en una serie, porque ya todos los valores del mundo están cambiados y nuestros niños tienen que salir a ese mundo. Entonces, nosotros vimos como el propósito de Dios de esta cuarentena de esa instrucción al niño, de instruirlo al niño en armarlo con toda la armadura para que salgan, no a una batalla enfrentada, pero sí que cuando estén escuchando todo lo que están escuchando, ellos tengan argumentos para ellos mismos principalmente, para poder saber qué es lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, cómo es que se tienen que conducir como hijos de Dios y principalmente tener en claro, porque lamentablemente todo lo que en este momento están marcando como bueno directamente es lo que Dios nos está marcando como pecado. Entonces, tener a los niños no solo en esto no, sino por qué no. Y instruir al niño en los caminos de Dios. Y también algo que nos llamó, que a mí me marcó siempre, un versículo que me marcó mucho en los momentos de prueba. Pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida, no solo económicos, pérdidas muy importantes y un versículo al que yo me pude aferrar y que también me aferré en este momento es en Habacuc, el versículo 3, en el capítulo 17 al 19,
que dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y siempre, hermanos, si nosotros estamos en las manos del Señor, si nos ponemos en las manos del Señor, vamos a sentir esa fortaleza. Por eso, bueno, los invito a que continuemos con esta reunión, teniendo en cuenta eso, que Dios nos permitió y nos trajo hasta acá con un propósito, y que todos sus propósitos siempre son perfectos y los correctos para nuestra vida. La música es hermosa y a Dios le encanta. En los Salmos podemos leer muchas veces la palabra alaben, y termina el libro diciendo: todo lo que respira alabe al Señor. Y alabar es algo que podemos hacer todos los días desde donde estamos. Sin embargo, a veces escuchamos, y lo peor es que a veces cantamos las canciones que tienen las letras terribles, que eso hace que nuestro corazón se contamine y nuestros pensamientos también. Por eso es importante que la alabanza y la adoración estén en nuestro día a día. Ahora los invitamos a que cada uno, desde su lugar, participe en la alabanza de nuestro Señor.
cuarentena tuvimos mucha tarea, pero algo que nos gustó mucho fue que hicimos tiempo para leer la Biblia y también para buscar películas que se trataran de las historias que leímos, como por ejemplo la película de Daniel, y cómo Dios lo acompañó a él y a sus amigos durante los tiempos difíciles de Babilonia, y cómo veis versículos de la Biblia que parece que los hubieran escrito con todo lo que pasa hoy. Por eso queremos dejarles un versículo que está en Efesios 6:11 que dice: pónganse toda la armadura de Dios para mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Porque tenemos que estar preparados para saber distinguir qué es lo que a Dios le gusta de lo que no, para que cuando termine la cuarentena y tengamos que volver a la escuela o veamos en programas de televisión algunas cosas, sepamos que tenemos que dejar de ver eso, o en la escuela escuchar a la maestra y explicarle, si se puede, por qué yo no estoy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Pero si nosotros no sabemos qué son las cosas que le gustan a Dios y lo que no nos vamos a dar cuenta. Por eso estamos aprovechando esta cuarentena para aprender mucho más. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, siento siempre contemplar. Tú eres mi adoración.
Bueno, agradecemos a Dios las alabanzas que nos han interpretado Evangelina y los chicos de alabanza. Y ahora nos disponemos a escuchar su voz, a escuchar la palabra de Dios. Está encargado, es el elegido para parar la palabra en el día de la fecha, Marcelo Ibarrola, ¿sí? Nuestro hermano Marcelo Ibarrola, lo ponemos en las manos de Dios, y que sea la voz de él, la voz de Dios, que nos habla a través de Marcelo. Marce, Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos que están del otro lado? Gracias por conectarse, gracias por estar en este tiempo tan lindo, especial. Siempre es lindo conectarse y estar en un momento de intimidad con el Padre, con el Señor, con el Espíritu Santo, poder ver los testimonios, la alabanza, todo lo que se va generando a través de la reunión. Y siempre es un privilegio compartir el mensaje del Señor, lo que Dios ha puesto en mi corazón, y compartirlo con ustedes. Pero antes que todo eso, primero, gracias Norman, Paola y familia por el pase. Y vamos a orar. Vamos a orar para que la palabra de hoy que Dios puso en mi corazón sea lo más claro, lo más preciso, lo más efectivo. Obviamente la palabra de Dios es efectiva, pero también tiene mucho que ver cuánto le doy lugar al Espíritu Santo para que esta palabra sea efectiva. Y quiero orar, y quiero que ustedes se unan conmigo para que eso suceda. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo especial, que te lo decimos siempre. Es lindo conectarse, estar juntos, Señor, ver tu mano poderosa de milagros, de sobrenatural que están haciendo en muchas personas, Señor, a partir de tu mensaje. Y en esta ocasión, Señor, oramos por esta palabra, lo que has puesto en mi corazón, Señor, sea lo más claro, lo más preciso, que esta palabra, Señor, impacte la vida de los corazones de mis hermanos como ha impactado la mía, Señor, y pueda ser un puntal, descubrir nuevas cosas que aparecen a través de tu palabra, Señor. Oramos, Señor, y que tomes dominio y control de cada palabra que digo, y tu Espíritu Santo sea el centro por sobre todas las cosas. Oramos, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Es hermoso compartir, como le dije, la palabra de Dios, y en lo particular, además que me gusta enseñar la palabra, también tiene un condimento especial cuando hablamos a través de experiencias personales. No sé por qué, pero a mí me gusta cuando la palabra viene con un trasfondo, una experiencia personal, algo que Dios hizo en determinado hermano o hermana, y a partir de eso viene todo un vuelco en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del Espíritu Santo, en lo que Dios estaba discerniendo a través de esa situación, y no es de impacto. No deja de ser de que también podemos predicar y enseñar la palabra sin una experiencia personal, y es válido, pero le da un condimento especial. A mí me sucede así, no quiere decir que te suceda exactamente lo mismo, pero un poco el mensaje vuelca a través de una experiencia mía personal. Si todos no me conocen, seguramente ahí en el video estarán viendo mi nombre. Mi nombre es Marcelo Ibarrola, estoy casado con Gabriela, tengo un hijo que se llama Samuel de 3 años, y me conocen de que soy una persona hiperactiva, me gusta hacer mucho, ¿sí? No estoy de brazos cruzados, siempre que hay una oportunidad para hacer, estoy participando, no solamente en la iglesia, sino con cuestiones mías, profesionales, laborales y demás, y personales, estoy activando. Me sucede que en un momento de mucho activismo, en un momento de mucha agenda agitada, el punto de partida que había iniciado en un momento comienza a cambiar. Y hago énfasis en esto, el punto de partida. Ahí viene el corazón del mensaje, el título del mensaje. Justamente el título es el punto de partida. Y a mí me pasó algo en lo personal, en donde este punto dejó de ser el correcto y fuimos al incorrecto. No suele suceder. Capaz te estás identificando con esta personalidad de querer hacer muchas cosas, de querer bendecir a otros sin lugar a dudas, sin un sentido egoísta, sino de agradar al Señor y de emprender proyectos, metas personales de progreso, y están buenos. Pero
a veces sucede que en el camino o en el andar nos van pasando situaciones en lo emocional que no están buenas. Y a mí en lo personal me hizo entrar en eje las emociones o el estado de ánimo y también la confrontación de la palabra de Dios. Y acá quiero ahondar y detenerme tan solo un minuto. Muchas veces venimos al Padre, venimos al Hijo, conocimos a la persona del Espíritu Santo a través de que nuestro estado de ánimo fue bajo. En lo personal yo conocí al Señor a través de una situación trágica, la pérdida de mi papá a los 11 años, en una situación, un accidente trágico en la ruta, en Bahía Blanca, y nos desmoronó como familia. Y acudimos a la búsqueda de Dios a través de mi mamá, y a través de esa búsqueda de oración, de leer la palabra, de ver esas actitudes que tenía mi mamá que no lo tenía antes. También me empezó a interesar y ahí conozco al Señor a través de una persona y nuestra vida cambió. Hoy puedo estar parado acá y hablando con vos, hablando del mensaje por ese encuentro especial que tuve con Él. Pero fue un estado emocional, fue una situación trágica, una circunstancia. Pero a veces suele sucedernos que capaz no existen circunstancias, no existen estados de ánimos altos y bajos. Capaz estás emprendiendo proyectos y sos lo más exitoso de acuerdo a tus percepciones. Y pensamos que no es necesario acudir al Señor porque somos exitosos. Y hay un gran porcentaje de personas que no se acercan al Señor porque algunos consideran que no les hace falta nada o en esa percepción incorrecta. Y un poco sucede que muchas veces, por más que el estado de ánimos no sea bajo o los parámetros de éxito del mundo digan no necesitas a Dios, te puedo asegurar que la palabra de Dios puede confrontar tanto a una persona que piensa que lo tiene todo. Y hay dos cuestiones que veo acá que podemos acudir a una experiencia íntima con el Señor. En mi caso, un estado de ánimo donde en mucha actividad, en donde el punto de partida no era el correcto, me daba ansiedad, preocupación, no llegar a todas las metas, depresión, frustración, que me iba de mal en peor en algunas cuestiones. Entonces digo, stop, tengo que acudir al Padre. Pero después tenemos la otra situación, la palabra de Dios confrontando mi vida, leyendo justamente este mensaje que me confrontó. Pero la otra opción, que si tu estado de ánimo no es bajo, te puedo asegurar que la palabra de Dios puede confrontar. Y ahí te digo y te animo a aquellos que mandan mensajes por WhatsApp, que intentan acercar a Jesús, la persona de Jesús, a aquellos que no lo conocen. Te animo que lo sigas haciendo. En 2 de Timoteo 4:2 dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Hacelo. Hacelo porque en algún momento esa palabra puede ser de impacto. Entonces tenemos dos vías. Sí, venimos por las emociones, venimos a Jesús porque nuestro estado de ánimo puede estar bajo, pero te puedo asegurar que no hay parámetro humano que pueda no verse tambaleando a través de la eficacia de la palabra de Dios. Y es a partir de ahí donde yo me veo confrontado, y es el corazón de este mensaje a la luz de la Biblia. Vamos a leer Colosenses 1:16, que es el corazón el versículo, el pasaje central de este mensaje. En Colosenses 1, del 15 al 20, dice lo siguiente. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, o lo puedes leer en la Nueva Versión Internacional, que son parecidas. Él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas,
que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en el corazón de toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Este pasaje, y lo vamos a estar analizando, encierra muchas cosas que Dios quiere ahondar en nuestro corazón para hacernos ver algunas cuestiones que capaz en nuestra vida personal la hemos dejado de lado o capaz no, y que sea un momento lindo para fundamentar nuestro estilo de vida como hijos de Dios. Dije en un inicio que muchas veces nuestros estados de ánimo y nuestras emociones suelen suceder que nos acerquemos a Jesús o la palabra de Dios nos confronta. Quiero comentarte, y esto fue un poco la ayuda de mi esposa Gabriela, que está estudiando psicología, y le pregunté un poco sobre qué dice la psicología sobre las emociones y el estado de ánimo. Y ella me comentaba que en primer punto las emociones son un aspecto central de las personas, son inherentes al ser humano, quiere decir que ya vienen propias del ser humano según la psicología. También me explicó que desde Darwin, desde el siglo XIX, estábamos hablando desde 1800, se habla mucho de las emociones, del concepto y el alcance de las emociones, y que este concepto de las emociones, según la psicología, fue evolucionando con el tiempo, hasta llegar a la época contemporánea. Y en la época contemporánea tenemos a un psicólogo estadounidense que se llama licenciado Sternberg. Si no sé inglés, así que puede ser que esté mal, así que pueden reírse si quieren. Pero este psicólogo estadounidense trae un concepto nuevo acerca de las emociones y del estado de ánimo. En su investigación se va a centrar en lo que es la inteligencia exitosa. Escucha bien esto. Y cómo el ser humano, para tener una inteligencia exitosa, tiene que cumplir determinados parámetros en cuanto a lo que es lo cognitivo, lo intelectual, y ahí en más la parte emocional. No quiero andar mucho en esto y capaz que estoy siendo muy aburrido, pero me parece importante tenerlo en cuenta porque es una herramienta que nos va a traer un poco más de luz en la palabra de Dios. Fíjate que decía el licenciado Sternberg, psicólogo estadounidense: la inteligencia exitosa se llega a partir de 4 áreas que tenés que trabajar a fondo. La inteligencia analítica, que estamos hablando de lo intelectual, la creativa, la práctica, que es la experiencia, pero pone un cuarto eslabón novedoso dentro de la psicología, que ningún otro lo había volcado. Y me llamó poderosamente la atención y escucha. El cuarto eslabón novedoso que la psicología empieza a incorporar en cuanto a las emociones y el estado de ánimo es la sabiduría. Dentro del parámetro de éxito para un ser humano hay 4. Dijimos inteligencia analítica, creativa, práctica, pero pone un cuarto eslabón, la sabiduría. Y de acuerdo a los conceptos que tenemos de sabiduría, hay un concepto que a mí me quedó mucho a partir de un psicólogo que ahora es argentino que he conocido, que él decía que la sabiduría es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? El inteligente comete el error y una vez cometido el error no lo vuelve a hacer. Ahora, el sabio vio el error del inteligente y no lo cometió. La sabiduría está un paso más adelante que la inteligencia. Y cuando vuelvo a la palabra de Dios, nos dice que la sabiduría proviene de Dios. Y en mi situación personal, yo no estaba siendo sabio, capaz muy inteligente en plantear problemas y resolverlos, muy inteligente en generar capaz actividades que iban bien, otras salían mal, en proyectar metas personales, pero no estaba la sabiduría de Dios. Y eso es un gran error. Y ahí está el punto de partida incorrecto que estaba cometiendo y que luego Dios endereza para ir por el sendero correcto. Hoy justamente quiero hablarte de eso, de cómo ir por el sendero correcto. Y hay una pregunta que muchos a veces nos hacemos en esta actividad continua que tenemos
algunos que somos hiperactivos, o vos capaz no estás haciendo algo que capaz quisieras hacer, o no surgieron las cosas que habías planteado, proyectado, es que ¿por qué generamos tanta actividad? ¿Por qué nos queremos incorporar siempre en la escena de ser protagonistas de algunos procesos lindos, de ayudar a personas que capaz no están pasando por lo mejor, de hacer siempre actos buenos? ¿Y por qué estamos generando siempre esta dinámica? Si yo te pregunto una pregunta bastante amplia, que encierra mucho este deseo de realizar cosas y de darle un propósito, es a veces pensar, y yo me puse a meditar, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Para qué estoy en esta tierra? Son preguntas que en la mayoría todas las hicimos, capaz algunas más profundas, otras solamente superficiales, pero siempre a veces quisimos saber, ¿para qué existo? ¿Cuál es el sentido de haber estado acá? Quisiera realmente no ser indiferente, sino que me recuerden por actos buenos, que haya sido trascendente. Y esta pregunta, que engloba mucho en el punto de partida, es una pregunta muy amplia, muy profunda para hacerse. ¿Y qué dice Dios con respecto al sentido de la vida? ¿Qué dice Dios con respecto al propósito que tenés vos en esta tierra? Al propósito que Dios diseñó para tu vida. Y eso es volver al punto de partida correcto. Si leemos en Colosenses al inicio, un poco nos va a responder en base a esta pregunta que me hice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que Él es el principio de todo. Podés estar años y años tratando de descubrir para qué fuiste creado, cuál es tu propósito acá en la tierra, cuál es el sentido de tu existencia. Y años, Pero el punto de partida correcto es consultando a Dios, porque Él es el inicio de todas las cosas. Si Dios ha dado inicio al universo, ¿cómo no dará inicio a tus proyectos? ¿Cómo no dará inicio a tu existencia? ¿Cómo no le dará sentido a tu vida? Si Él ha sido el principio de todas las cosas. Entonces, esa fue la primera confrontación. Marcelo, yo soy el inicio. Primero arranca por mí, para que veas cómo empiezo a obrar en tu caminar. Entonces suceden cosas que muchas veces capaz te has preguntado: ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Para qué fui creado? ¿Cuáles serán mis metas, mis deseos? Porque realmente quiero progresar, quiero emprender proyectos. Capaz tenés una empresa y querés emprender cosas nuevas. Capaz sos estudiante universitario y querés meterte en una carrera y no sabes cuál. Capaz estás jubilado, terminaste toda una etapa de trabajo y ahora ¿qué hago? Bueno, esta pregunta nos encierra y nos engloba a todos. Nadie puede ser esquivo a esto. Entonces el primer principio que veo a la luz de la Biblia, si Él es el principio de todas las cosas y la tengo que iniciar primero con Él, ser el punto de partida que sea Dios, entonces no se trata de vos, se trata de Dios. No se trata de vos, no se trata de tus intereses, Marcelo me decía, no se trata de tus deseos, Marcelo, se trata de los míos, se trata de mis intereses. Porque yo soy el principio de todas las cosas. Está bueno emprender carrera, está bueno emprender una profesión, está bueno emprender una ocupación, un oficio, montar tu empresa, ser próspero, bendecir a otros a través del salario. Está genial. Pero pregúntate en lo interior si Dios está siendo el principio de todas tus cosas. Y eso justamente a mí lo que me confrontaba. No se trata de mí. Se trata de Dios.
Job 12:10 dice: la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Fíjate lo profundo de esto. Siguiendo con el versículo central, con el pasaje central, en Colosenses 1:16, muy por arriba, dice que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, por medio de Él. Y sí, sin lugar a dudas, Él ha sido el inicio. Por lo tanto, no puedo encontrar respuestas en mi interior. Debo encontrar las respuestas en el principio, que es Jesús, que es Dios, que es la persona del Espíritu Santo si lo recibiste. Fíjate en un paralelismo bien racional y lógico. Si Dios ha sido creador de todas las cosas y por medio de Jesús, dice la Biblia en Colosenses 1:16, fueron creadas todas las cosas. Entonces yo soy creación de Dios. ¿Cómo voy a encontrar las respuestas para lo que yo tengo que funcionar si no consulto al creador, el inventor? Fíjate en una situación lógica, te decía, un ejemplo: si un inventor crea un instrumento para ser utilizado de determinada forma y viene un tercero, utiliza ese instrumento, no lee el manual de instrucciones y sus funciones y por lo tanto los usa de mala manera, de manera incorrecta. Tiene que consultar con el inventor para saber cuál es la utilidad de este instrumento. Y lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que consultar con el Creador para saber cuán útil tengo que ser en esta tierra, cuál es el sentido de mi existencia, cuáles son los propósitos, los designios, las metas que ha puesto Dios en su corazón para que lo deposite en los míos. Por lo tanto, no me centro en mí, en mi persona, sino me centro en la persona de Jesús. Pero este error de centrarnos en nosotros mismos es un error muy usual en esta época. En esta época es muy usual centrarse en la persona de uno, en buscar en tu interior, en buscar en tus anhelos, en tus deseos. Fíjate que después vamos a leer en la palabra que pasa mucho en el contexto entre los judíos y donde Pablo enseñaba a diferentes iglesias que existían falsos maestros que confundían un poco a los hijos de Dios, a los judíos que querían descubrir el verdadero evangelio. Y Pablo venía a confrontar y de vuelta a enderezar esas relatividades que algunos falsos maestros estaban enseñando para plantar la verdad en la palabra de Dios. Pero después de ahondar en eso, y lo vamos a ver más adelante, me detengo también en esto. Si fui creado por Dios, fíjate que dice la palabra, fuiste creado también por Él y para los propósitos de Él. Ya te adelanta que no solamente sos creación, sino que Dios ya diseñó de antemano, cuál es el sentido de tu existencia. No hay duda, a la luz de la palabra, que el punto de partida es Dios para todas las cosas que queramos hacer. Para reafirmar esto, en Colosenses 1:18 nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y te dice, más claro, Él es el principio, el primogénito de la resurrección. Entonces tenemos dos caminos, hermanos, hermanas, amigos, para emprender en la búsqueda del sentido de nuestra existencia. Tenemos un camino que muchas veces es recorrido por nosotros, no podemos negarlo, que es la especulación. La Real Academia Española dice que la especulación son realizar conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Una idea, un pensamiento no fundamentado o formado sin atender a una base real. Son simples conjeturas. Pregúntate, ¿alguna vez emprendiste algo haciendo suposiciones, especulando, sin consultar a Dios? Todo lo hicimos. Ese es un camino que el punto de partida no es el correcto. La filosofía, en este sentido, es un terreno propio de la especulación, lo es. Si te gusta la filosofía y ahondar en autores filósofos, vas a ver que la filosofía va a ser una linda herramienta para
argumentar sobre la esencia de las cosas, descubrir nuevos argumentos y abarcar un poquito más en cuanto al debate, en la profundidad de la esencia de las cosas, y puede ser válido, pero aún entre los filósofos no hay un punto de acuerdo con respecto al sentido de la vida. Te quiero contar que el doctor Hugh Moorhead, profesor de filosofía de la Universidad de Illinois, en una ocasión escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo, preguntándole esto: ¿cuál es el sentido de la vida? Para luego publicar esa respuesta en su libro. Y hubo varias respuestas. Algunos tuvieron una respuesta intelectual, lógica, y respondieron. Para ellos, desde su percepción desde filósofos e intelectuales, dijeron determinadas cuestiones. Otros de los 250 dijeron no tener ni la mayor idea en qué responder. Y otros dijeron, recién hoy me estoy planteando esta pregunta. Estoy hablando de intelectuales, filósofos que van a hondo, a la profundidad de la esencia de las cosas, ¿entendés? En definitiva, este profesor recibe algunas respuestas, otros no recibe nada, pero recibe un caudal diciéndole: profe, en lo coloquial entre nosotros, no creo que haya sido así, le escribimos de vuelta para saber si descubrió usted el sentido de la vida. Entonces podemos entrar en el terreno de la especulación y no encontrar respuestas absolutas, verdad, una verdad absoluta. Pero si queremos encontrar la verdad, si queremos saber la respuesta correcta, nosotros como hijos de Dios tenemos un camino eficiente, un camino correcto. ¿Y cuál es ese camino que se contrapone con la especulación? La revelación. La revelación, según el diccionario, dice contar algo que era secreto y hacer visible lo oculto. Por lo tanto, te puedo asegurar, como dije en un inicio, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios nunca llega tarde. Sin lugar a dudas, la palabra de Dios hace visible eso oculto que va sucediendo en tu interior. Mirá lo que dice 2 Corintios 3, del 13 al 14. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Pablo en ese momento estaba explicando que hay una preferencia del Evangelio de Jesús respecto a la ley dada por Dios. La ley de Moisés fue escrita en tablas de piedra, mientras que la ley de Jesús fue escrita en las tablas de nuestros corazones. El Evangelio de Jesús prevalece sobre la ley de Dios. En Él encuentro la verdad. En Él encuentro la verdad. Es la conclusión. La ley de Moisés pone de manifiesto nuestros pecados, pone de manifiesto las cosas que estamos haciendo mal, pero en la presencia de Jesús no solamente pone de manifiesto lo que estamos haciendo mal, sino que a través de su gracia recibo redención, recibo perdón y se me revela la persona de Cristo a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo revela? Lo revela a través de su palabra. Entonces la revelación va a surgir a partir de la palabra de Dios. La palabra viva, eficaz. Vuelvo a insistir, puedo venir a los pies de Cristo a través de una emoción, un estado de ánimo deplorable. Pero también puedo venir a Cristo a través de la confrontación de la palabra. No dejes nunca, pero nunca, de mandar mensajes, versículos, por WhatsApp, por Facebook, porque te puedo asegurar que esa palabra puede ser de impacto para muchos. Nunca está de más decir la palabra de Dios. Y justamente la Biblia dice eso. Da la palabra en tiempo y fuera de tiempo. En Hebreos 4:12, nueva traducción viviente,
a la luz de esto, ¿no?, que se revela a través de la palabra, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Fíjate lo profundo que es la palabra de Dios. Se mete en nuestra esencia, en lo más oculto, se te revela la imagen del Padre, y no para condenarte, se te revela la imagen del Padre en perdón, en amor y en sabiduría. En 1 Corintios 12:7 dice: más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Por lo tanto, la revelación se produce a través de la palabra. Y fíjate esto, no solamente Dios es el punto de partida, sino también es la fuente de ella, porque ahí encuentro respuestas. No solamente comienzo con Dios, sino con Dios encuentro respuestas, punto de partida y fuente de nuestra existencia. Y ahondo más, hoy quiero compartir pasajes y espero que sea dinámico, porque para que entiendas que en la Biblia se encuentra mucho de esto. Hay una situación donde Jesús y la mujer samaritana se encuentran en Samaria. Y fíjate que dice la palabra de Dios: la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Y Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quien estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. La mujer seguía sin entender, pero ahí hay un principio que se le revela a la mujer que capaz lo pasó por alto. Veo en este pasaje de la mujer samaritana que estaba en Samaria, en un contexto donde los judíos no podían rodearse con samaritanos, encontrarse con Jesús era de impacto, porque ya sabían que Jesús decía que era el Mesías, se conocía por su fama, entonces era bastante importante encontrarse con él, pero también había costumbres que los diferenciaba. Entonces encontrarse con la persona de Jesús no era algo usual para una samaritana, pero Jesús le revela: hey, si supieras el regalo que tengo para vos, vos pedirías agua. Se le revela algo sorprendente, que Él es la fuente de vida. Jesús la mujer seguía sin entender y le pregunta de dónde va a sacar el agua en simples rasgos, si no tenés balde, no tenés soga. Y Jesús le responde: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Se le vuelve a revelar que es la fuente de vida. La mujer desesperada le pide tomar agua, es obvio que ofrecía justamente Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice? La saca del eje: anda a buscar a tu esposo. Nada que ver, no estaba dentro de la lógica del diálogo. Anda a buscar a tu esposo. Y la mujer samaritana le dice: no tengo esposo. Yo ya sé que no tenés esposo, porque tuviste 5. Se le revela que Jesús sabe tu vida, sabe la vida de la samaritana, sabe lo oculto, sabe lo que está en secreto para con Jesús. ¿Te das cuenta que la persona de Jesús nos revela? ¿Te das cuenta que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante? A través de este diálogo entre Jesús y la mujer samaritana se revela estos principios divinos. La mujer obviamente queda sorprendida por esta revelación, porque justamente es algo oculto, que lo tenía y no tenía que conocerlo Jesús. Entonces lo empieza a mirar con otros ojos. Pero obviamente la mujer sigue poniendo en relevancia cuestiones doctrinales, de costumbre, que impedían que un samaritano pudiera acudir con un judío o podría charlar. Entonces Jesús le contesta: créeme, mujer, créeme, querida mujer, dice una de las versiones, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre
Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Oh, ¿cómo no se te va a revelar cuando te responde eso el Hijo de Dios? ¿Cómo no se te va a revelar y te va a impactar en el corazón cuando te dice estas palabras? La mujer obviamente le dice: sé que el Mesías está por venir. Todavía no había comprendido que estaba hablando con el Hijo de Dios. Sé que el Mesías va a venir, al que llaman Cristo, y cuando Él le venga nos va a explicar todas las cosas. Y Jesús le dice: yo soy el Mesías. Yo soy. Y pregúntate muchas veces cuando generabas actividades o estás metidos en proyectos y te confronta la palabra y te dice: para, yo soy el principio de todas las cosas. Yo soy Jesús. Bueno, ya va a llegar un momento en que la palabra de Dios a través de tal persona me va a impactar. Ya va a llegar el momento, quédate tranquilo, que va a llegar. No. Ya llegó. Ya está la persona de Cristo. Ya resucitó, está su palabra, está sus iglesias. Ya está. Quienes estamos demorando el tiempo somos nosotros. El reloj está en tus manos. La mujer quedó impactada. ¿Cómo termina esta historia? Comenta a los samaritanos sobre la existencia de Jesús y dice esto: ahora creemos, no solamente porque tú lo dijiste, sino lo que pudimos oír en persona. Revelador. No solamente por lo que oí en una prédica, sino también por lo que pude experimentar personalmente con la persona de Jesús. Terminando, ¿querés saber el sentido de tu existencia, de tu vida? ¿Cuál es el designio? A la luz de esto, me di cuenta que su plan divino se revela a través de la palabra, en la persona de Jesús. El principio real se revela ante una relación íntima con Jesús. Porque Cristo, en su naturaleza humana, es la revelación visible del Dios invisible. Segundo punto: si por medio de Él fueron creadas todas las cosas y por medio de Él y para Él, entonces quiere decir que Él ya diseñó de antemano nuestra planificación y existencia en nuestra vida sin tu participación. No tuviste nada que ver. Él ya lo destinó de antemano. ¿Te das cuenta que encontramos la respuesta con Cristo y que debemos comenzar primero con Él? Y tercer punto, que lo dije en el inicio, no se trata de vos, se trata de Dios. Quiere decir que ahora todos tus planes, todos tus proyectos, todas tus metas que estás empleando, la que quieras emplear, no se trata de vos, se trata de Dios. Se trata de agradarle a Dios, se trata que a través de este instrumento otros conozcan de su amor, se trata de hacer la actitud de la samaritana, de predicarle al resto sobre la existencia de Jesús. Hay un diseño cósmico que nos supera a nuestras metas personales. La palabra de Dios a mí me impactó y me hizo enderezar entre mi estado emocional y el camino correcto. Espero que a partir de este mensaje puedas ir descubriendo en tu interior si primero Jesús ha sido el centro y además la fuente de ella, el principio de todas las cosas, y comiences con Él todo, absolutamente todo. Y si es la primera vez que estás viendo este mensaje y no conociste la persona de Jesús, te animo que lo hagas. Te animo que lo hagas, que no des vueltas, porque Él ya llegó, Él ya está, y está con los brazos abiertos esperando que vengas a Él. Gracias te doy, Señor, por este tiempo especial, por este mensaje que vos has puesto en mi corazón. Que sea una palabra de impacto y que estés transformando algunos corazones y que todos, Señor, hayan sido bendecidos. Dejamos este tiempo especial en tus manos. Amén. Búscanos de redes sociales.
Agradecemos a Dios por su palabra, que siempre es tan oportuna para nuestras vidas. Y bueno, un versículo que les quiero dejar, que vino a mi vida con todo esto de lo que está pasando y que nos pone a todos muy ansiosos y nos preocupa mucho las leyes que se quieren proclamar y toda la situación que se está viviendo en el país. Por eso, algo que la Biblia nos recuerda siempre está en Efesios 3, capítulo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Solo a Él va a ser la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que nosotros no nos tenemos que olvidar. Todo lo que pase, todo está en sus manos y Él no va a permitir que pase nada de que no tenga que pasar. Nada se escapa de su dominio. Ahora vamos a finalizar esta reunión. Bueno, amigos y hermanos, les agradecemos que nos hayan visto una vez más. Vamos a terminar esta reunión como la comenzamos, agradeciendo a nuestro Dios y poniendo en sus manos el resultado de esta reunión. Oremos. Señor y Padre, estás en los cielos. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias porque el mensaje que le has dado a Marcelo ha llegado a nuestros corazones y te pedimos que esta palabra siga obrando en los corazones de aquellos que la han escuchado. Señor, ponemos en tus manos el desarrollo de esta reunión, el fin de esta reunión, el resultado de la misma, Señor, y ponemos en tus manos el resto de esta semana, Señor. Sabemos que tú estás en todo y tú nos acompañas en todo momento, en todo lugar, por eso pedimos tu bendición y tu compañía. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, nos vemos en la próxima misión. Saluden. Chao.